Bueno, gente, buenos días. No sé si se escucha bien. Yo no los veo. Buenos días, profe. Gracias por conectar sus Buen día, videos profe. también. ¿Cómo estamos? Bueno, ¿cómo viene hoy miércoles? Ahora con Alberto, ¿ya estás con nosotros? Hola, buen día, acá estamos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la cosa hoy, gente? Ahora con Alberto vamos a terminar de ver el proceso constitucional de La Rioja. No estuvo exento de diversas circunstancias desde el 2002 hasta ahora, con lo cual se completa lo que sería el proceso histórico de la Constitución vigente de La Rioja hasta este año que se va a reformar de nuevo. Después que termine Alberto, que será alrededor de las 9, un poco más o un poco menos, vamos a repasar los 4 fallos importantes, aparte del caso UCR contra Provincia de La Rioja del 2019, que les enfatizamos la necesidad de que lo leyeran ya la semana pasada y que vamos a analizar esta noche con Alberto y Analía. Entonces, ahora yo lo voy a dejar a cargo de la clase, Alberto, para cerrar el proceso constitucional de La Rioja. En los exámenes somos particularmente intensos en los últimos 40 años, o los últimos 38 años, digamos 37. Es decir, fundamentalmente la Constitución vigente, la profunda reforma del 86, que ya explicó Alberto la semana pasada, y todas y cada una de las reformas posteriores. Después, entonces, a partir de las 9, 9:15, conmigo vamos a repasar los fallos de la Corte Nacional sobre por qué la Corte puede revisar o no una reforma constitucional. Y la jurisprudencia ha sido absolutamente cambiante. Han visto algo de esto en constitucional, lo vamos a repasar, y fundamentalmente el antecedente del caso de La Rioja del 2019, que fue el caso de la provincia de Santiago del Estero del 2013. Pero todo eso lo vamos a charlar una vez que Alberto haya terminado su exposición. Así que, Alberto, te dejo a cargo. Bueno, buenos días para todos. Un lindo día de lluvia, llovizna, en La Rioja, a los que viven en La Rioja. Un poquitito de fresco. Ya empezó el otoño, se supone, así que espero que empiece a refrescar verdaderamente, que nos hace falta. Vamos a refrescar la mente nosotros con esto de la Constitución y de sus sucesivas reformas. Espero que recuerden todo lo que vimos la semana pasada, y nos quedaba en realidad una pequeña parte. ¿Están viendo la placa de las reformas allí? Sí, profe. Bueno,
En realidad es muy poquito lo que nos quedaba, Alberto. Yo creo que en 10, 15, 20 minutos a lo sumo la finiquitamos a esto, porque nos queda hablar solamente de la última, de las dos últimas reformas, que son la del año 2002 y la del año 2008. Recuerden ustedes entonces que nuestra nueva Constitución, que fue íntegramente reformada en el año 1986, había tenido su primera reforma, esta nueva Constitución, en el año 1998, por las razones que expusimos la vez pasada, y muy prontito en el tiempo, 4 años después, en el año 2002, se hace la segunda reforma de esta nueva Constitución. Acá hay que tener en cuenta mucho el contexto histórico de este proceso. Bueno, la mayoría de ustedes son muy chiquitos, pero algunos recordaremos que esos años, los primeros años de este siglo, fueron años muy convulsionados en cuanto a lo político, pero fundamentalmente en cuanto a lo económico y social. Él, sucediéndole al presidente Alfonsín del radicalismo, era un presidente que había tenido que lidiar al principio de su mandato con una situación económica bastante complicada que derivó en lo que se denominó la hiperinflación en los últimos años del presidente Alfonsín. Algo de lo que por ahí quizás puedan sentir hablar ahora como que hay como una amenaza o un miedo. Ojalá no se llegue a esa situación. Brevemente y solo para una pequeña anécdota en esta mañana, para no ser demasiado disgresivo, como me dice Juan Brun. Para que tengan una idea de lo que era la hiperinflación, una idea muy chiquita. En esa época, año 1989, yo estaba estudiando en Córdoba, abogacía, por supuesto. Vamos a ser colegas. Bueno, excepto con los escribanos. Y estaba con mi hermana, que también estudiaba abogacía. Y para que tengan una idea, vivíamos muy cerca del centro de Córdoba, y recuerdo que ella era la encargada, después con el curso de los años me carga siempre por eso, ella era la encargada de comprar el pan. Ahora, ¿cómo tenía que hacer para comprar el pan? Ella tenía que levantarse muy temprano, tipo 6 de la mañana, para que alrededor de las 6:30 aproximadamente estuviera haciendo fila, haciendo cola, afuera, en un supermercado, el pan más o menos barato. ¿Pero por qué tenía que hacer eso? Porque la idea era, había el supermercado a las 8 de la mañana, toda la gente entraba corriendo, iba a buscar el pan, lo que entrase, lo compraba y se lo llevaba. ¿Por qué? Porque a las 9 de la mañana, o a las 10 de la mañana, y a las 11, y a las 12, y a la tarde, el pan tenía otro precio, iba aumentando. Nada más se lo cuento eso para que usted comprenda los contextos históricos que se viven en momentos económicos muy difíciles. Bueno, no tanto como eso, pero también muy difícil, se repitió aproximadamente el año 2001. Era el presidente en ese momento, el presidente de la Rúa, Fernando de la Rúa, también por una alianza entre la cual estaba el radicalismo como fuerza principal. En ese contexto histórico surge un problema que toca de lleno al sector político, porque la gente tenía un nivel de hastío tan grande que la consigna que se cantaba en ese momento en todas las calles del país, en todas las manifestaciones y demás, era el que se vayan todos, que se vayan todos. Al final no nos fuimos ninguno, pero el paradigma que imperaba en la época y que también impregnó al proceso de reforma de nuestra Constitución, o al menos el que lo impulsó, esa idea, el que casi lo obligó, digamos, porque todo iba en esa corriente, fue ese contexto histórico, esa crisis económica, social y política.
Entonces el paradigma era, entre otras cosas, el achicamiento del Estado como una manera de darle sustentabilidad a la democracia. Se decía, si hay un Estado tan grande, con tantos cargos públicos y demás, por lo menos que desde el sector político se haga un gesto para achicar el gasto público. Bueno, como verán, la historia en Argentina se repite cíclicamente. Espero que no lleguemos a una situación económica como esa, pero la verdad es que ese fue el contexto histórico de esta reforma del año 2002. Bueno, ¿qué se hizo en ese momento? ¿O cuáles fueron los contenidos principales de la reforma? Se sancionó un nuevo régimen procesal para cuando se demandara al Estado. Esto lo vamos a ver un poquito ahora mismo. Voy a volver sobre esto porque me parece que a lo largo del año no lo tenemos en el programa. Lo tuvimos que achicar bastante. Ustedes sabrán cuando pasamos de un año entero a medio año. Pero merece ser atendido 5 minutos. El régimen especial para cuando uno demanda al Estado. Que eso se introdujo en esta reforma del año 2002. Otro de los temas, se volvió al habeas data. Recuerden ustedes que en la reforma del año 49 se había introducido el habeas data, que es una garantía procesal. Lo vamos a estudiar más profundamente más adelante. Lo deben haber visto ustedes en Constitucional también. Pero es uno de los nuevos paradigmas, uno de los nuevos institutos en realidad que vienen nuevamente al derecho público provincial y municipal con las reformas de la nueva democracia. Se redujo la Cámara de Diputados y llegó al número de 23 miembros, casi como estábamos en la primera Constitución de 1855. De la era moderna fue la época en la que menor cantidad de diputados hubo. Mucho se discute acerca de esto, si esto afecta a la representatividad fundamentalmente del interior de la provincia, si esto verdaderamente significa achicar un gasto general del Estado, si esto en realidad no está afectando a la democracia misma. Bueno, mucho se discutió al respecto, pero lo cierto es que la Cámara de Diputados terminó reduciéndose a 23 miembros. Se creó, y esto fue una iniciativa de nuestra parte, o sea, tuvo rango constitucional la Policía Técnica Judicial. Había desde ese momento un proceso que, fíjense ustedes, aún no ha terminado. Ustedes probablemente lo van a ver, no sé si hicieron ya derecho procesal penal, pero cuando lo vean, vamos a ver que nosotros en la provincia somos, creo que la única provincia de la República Argentina, lo digo para quienes son de otras provincias, un régimen procesal penal muy antiguo, que se llama inquisitorio, que es de la época del Código Napoleón. Estamos hablando de 3 siglos atrás. Entonces, ese sistema procesal penal que le da al juez de instrucción la facultad de dirigir la investigación y al mismo tiempo de juzgar a aquellos que están implicados en una primera instancia, es un sistema que ya prácticamente no se usa en casi ningún lugar del mundo. En el mundo se utiliza, y en Argentina también, desde hace muchos años, el sistema acusatorio, el sistema que le da al fiscal la facultad de investigar y al juez, como corresponde, la facultad simplemente de juzgar lo que ha hecho el fiscal o de habilitar ciertos procedimientos dentro del proceso judicial, como por ejemplo un allanamiento o disponer la prisión preventiva de una persona. Pero todo lo demás, todo lo que hace la investigación en sí, lo lleva adelante el fiscal, o así debería ser. Bueno, en nuestra provincia aún tenemos el viejo sistema, que es el sistema inquisitivo, que la verdad que quisiéramos que se cambie. Bueno, quien les habla venía ocupando desde hace algunos años un lugar de trabajo en el gobierno muy cercano a la actuación de las fuerzas de seguridad y de la justicia. Entonces, en el año 1998, fíjense, en 98, hace 25 años, presentamos el primer anteproyecto acá en la provincia de nuevo Código Procesal Penal, que aún se sigue discutiendo, aún seguimos con el viejo sistema. Pero para eso, para facilitar un cambio institucional
que permitiera, entre otras cosas, hacer más efectivo este nuevo sistema, se le da rango constitucional a la policía técnica judicial. Es decir, aquella policía que puede que haya estudiantes de criminalística en este curso, saben perfectamente de qué estamos hablando. Es aquella policía de investigaciones, de la rama de la investigación, pero que se dedica especialmente a analizar la prueba en sí misma, ¿no? Con características científicas. Esta policía científica criminal es la que le damos un rango constitucional. Bueno, entre otras reformas también se habló de la necesidad de achicar las diversas instituciones, entre ellas el propio Tribunal Superior de Justicia. Entonces, la Constitución establece un número máximo de 5 miembros y le deja a la Cámara de Diputados la facultad de establecer el número definitivo. Entonces, la Cámara, ya por una cuestión política en realidad, resolvió en ese momento dar de baja a todos los jueces del tribunal que estaban en funciones y reducir en realidad a 3, porque la Constitución le había dado la posibilidad de un máximo de 5, pero no decía un mínimo. Y la Cámara dispuso que haya un mínimo o que haya un número de 3 miembros en esa época. Respecto del Ministerio Público, que ya existía, que existió desde siempre, en realidad, desde 1855, nuestra Constitución, con la figura del fiscal, pero acá se determina, a partir de este año, un aspecto fundamental para el funcionamiento autónomo de esta institución. El Ministerio Público se le otorga autonomía funcional y autarquía financiera. ¿Qué quiere decir? Que va a estar separado en cuanto a las funciones que desarrolla, en cuanto a la jefatura del área y en cuanto al manejo de los recursos presupuestarios de la misma, va a estar separado del Tribunal Superior. Esto ocasionó mucha discusión en los ámbitos judiciales en su momento, pero era absolutamente necesario y era un avance, también en función de lo que estábamos hablando. Si decimos que los fiscales tienen que manejarse por sí mismos, tienen que tener autonomía de decisión y tienen que llevar adelante el proceso de investigación y luego someterlo a los jueces pertinentes, hay que darle autonomía de trabajo. No puede los propios jueces estar dándole las órdenes, porque si no sería absurdo, no tendrían esa independencia de actuación. Entonces aquí, a partir de esta Constitución, se establece que el Ministerio Público va a tener autonomía funcional y autarquía financiera. Pero además, en esa Constitución se produce un avance institucional muy importante, cuál es la separación y el reconocimiento constitucional de que el Ministerio Público tiene 2 cabezas, está separado en 2 partes. Vamos a volver sobre esto más adelante en el desarrollo del curso, pero desde ya se lo adelanto. El Ministerio Público tiene, por un lado, el Ministerio Público Fiscal, que es aquel que representa al Estado frente a una acción delictiva que se comete, llevando adelante en nombre del Estado la acción para la represión de ese delito. También representa en otras ocasiones al Estado, pero fundamentalmente esa es la tarea de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Y por otro lado está el Ministerio Público de la Defensa, en donde fundamentalmente, son los encargados de la defensa de las personas en juicio cuando la persona no tiene un abogado particular, pero también de la defensa de los intereses, por ejemplo, de los menores, la defensa, por ejemplo, de aquellas personas en situación de calle y que necesitan a nivel judicial llevar adelante algún tipo de acción o reclamo de sus derechos, en defensa, por ejemplo, de las personas que tienen derecho a una asistencia alimentaria y quien tiene el deber no cumple con ella. Bueno, hay muchas acciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Defensa, que a partir de ahí tuvo también, dentro del Ministerio Público, autonomía para desarrollar sus acciones. Entonces, el Ministerio Público tiene 2 jefes, el fiscal general y el defensor general. Esto empieza allí, lo vamos a desarrollar, lo vamos a ver más profundamente después, pero es una institución muy importante. Recuerdan que dijimos, que resaltó Alberto Monbrún, que en nuestra Constitución está creado el defensor del pueblo, la institución de defensor del pueblo, pero nunca se puso en marcha, nunca se hizo efectiva, nunca se nombró a un defensor del pueblo a nivel provincial. Bueno, un poco para suplir esa
esa falencia, digamos, también está el Ministerio Público de la Defensa, pero dado que no hay un defensor del pueblo, muchas veces asumió el defensor general esa defensa de intereses difusos, como se le llama, y vamos a ver los ejemplos oportunamente. Bueno, también se redujeron los consejos deliberantes. Esta fue una decisión conjunta con aquello de había que reducir la estructura política. En realidad hubo mucha discusión ahí porque todos dijeron, bueno, estamos reduciendo a los órganos legislativos, estamos reduciendo al órgano judicial supremo, que es el Tribunal Superior de Justicia, pero nada se dice de que haya que reducir al Ejecutivo. En realidad, nada se hizo al respecto, partiendo un poco como una chicana política del concepto básico de que al Poder Ejecutivo, y les hago esta pregunta, ¿cuántas personas conforman el Poder Ejecutivo en la nación o en la provincia? ¿Lo saben? ¿Alguno que me conteste? ¿Perdón? ¿Uno? Bien ahí. Esto es un concepto básico, fundamental, sine qua non de la estructura yo tengo entendido que son política. el presidente, no son el presidente, la vicepresidenta y también los ministros. No. No. Esto es un concepto básico, chicos. Lo tienen que haber visto en Constitucional, pero se lo reitero ahora. El Poder Ejecutivo en la República Argentina, a nivel nacional, o a nivel provincial, o a nivel municipal, está conformado por una sola persona. El presidente de la nación, el gobernador en la provincia, el intendente en el nivel municipal. Los vices no son partes de los ejecutivos. En algunas provincias, lo vamos a ver en su momento, son personas que nada más tienen la función de reemplazar al titular del Ejecutivo en caso de ausencia temporaria o definitiva. En otros casos, como la nuestra, cumple otra función, como a nivel nacional, que es una función de rango legislativo. A nivel nacional, recuerden, el vicepresidente es el presidente del Senado. En nuestro caso, el vicegobernador o la vicegobernadora es el presidente de la Cámara de Diputados. En el caso de los municipios, el viceintendente es el presidente de los consejos deliberantes, pero no cumple una función ejecutiva. Y mucho menos los ministros, o secretarios, o directores, o asistentes de como sea. Ellos son simplemente asistentes colaboradores del Ejecutivo. Pero el Ejecutivo, a diferencia de los otros dos órganos del poder, o de las funciones del Estado, como le llamamos en La Rioja, es un órgano unipersonal. Entonces, este es un concepto básico, recuérdenlo toda su vida, a los que trabajen en el ámbito jurídico, a los que trabajen en el ámbito político, a los que trabajen en el ámbito social y en el ámbito que sea de la República Argentina, recuerden que los ejecutivos, por constitución, por concepto, es una persona. Los demás, colaboradores, simplemente. Entonces, un poco en función de este concepto, es que al planteo que se hizo en su momento de, ¿y por qué no reducen el Ejecutivo? Y no, si el Ejecutivo es uno solo. Era una chicana en realidad. El Ejecutivo se redujo en su momento, pero duró poco y al no tener régimen constitucional que lo abarque, que lo prevea, perdón, de acuerdo al pensamiento, al criterio de cada gobernante, la cantidad de colaboradores, o sea, la cantidad de ministerios, la cantidad de secretarios, la cantidad de funcionarios es mayor o menor. Eso depende del criterio de cada uno, pero no está previsto en la Constitución. Sí hay una ley orgánica de los ministerios públicos. O sea, cada gobernador, si quiere cambiar la cantidad de ministros que hay, tiene que elevar a la Cámara una nueva propuesta de cantidad de ministerios que va a tener. Y eso casi siempre se aprueba porque lo hace el primer gesto, el primer acto de gobierno que hace por lo general un nuevo gobernador, y nadie le va a decir que no a un nuevo gobernador. Pero bueno, no nos vamos del tema. Lo único que no se redujo fueron los ejecutivos, pero todo lo demás sí se redujo en aras de ese paradigma del momento, que era el achicamiento del Estado. Se introdujo a partir de allí,
de esa reforma, otro tema que fue muy debatido, muy resistido por la oposición sobre todo, que es la enmienda, ¿se acuerdan de la enmienda? La posibilidad de reformar la Constitución que la hace la Cámara de Diputados, que después tiene que ser sometida a una consulta popular. De eso vamos a hablar mucho esta noche, porque es un tema bastante problemático en nuestra provincia. Pero hasta entonces, la enmienda era de un solo artículo. O sea, se podía enmendar un artículo y después hacer otra enmienda a los 2 años. Pero a partir del año 2002 se reformó y se estableció que la enmienda podía ser hasta 3 artículos. ¿Basado en qué? ¿Cuál fue el principio? En que muchas veces en la Constitución se trata una temática institucional, no solamente en un artículo. Hay varios otros artículos que se relacionan con el tema que se trata en este que se quiere reformar, por ejemplo. Entonces, si se reforma uno y no se reforman los otros que están relacionados, queda como que hay hasta una contradicción adentro, podría ser dentro del cuerpo constitucional, y para evitar eso, se da esta posibilidad de reformar hasta 3 artículos. O podría inclusive tratarse de temas distintos, pero se le da esta posibilidad a la Cámara de actuar más ampliamente en el proceso de reforma. Total, lo mismo, se tiene que ir a la consulta popular para que el pueblo la apruebe o no. Pero bueno, la verdad es que la oposición se mantuvo muy firme en ese sentido de tratar de evitarlo, pero el partido mayoritario, que es el partido del gobierno, como siempre lo fue del 83 hasta ahora, impuso su mayoría, y lo cierto es que desde ese momento tenemos que la enmienda puede ser de hasta 3 artículos. Pregunta de examen: ¿cuántos artículos se pueden enmendar? El que diga 1 está en problemas. Es hasta 3 artículos. Hasta 3. Podría ser 1, 2 o 3. Y se estableció también ahí otro concepto que lo vamos a estudiar también cuando veamos la parte del municipio, que es un tema que en la cátedra lo mencionamos con mucha firmeza, que también es pregunta de examen y que desde ya lo pueden ir sabiendo. En nuestra provincia se adoptó para los municipios el concepto de territorialidad. ¿Qué significa eso? ¿Cuándo hay un municipio o dónde están los municipios? Como ustedes sabrán, nosotros tenemos en la provincia, y los que no son de la provincia, sépanlo, una división interna en departamentos. En la mayoría de las provincias argentinas está esta misma división. Se divide internamente en departamentos. Salvo, por ejemplo, provincia de Buenos Aires se divide en partidos. Pero es lo mismo, es una diferencia de denominación. Pero en nuestra provincia son departamentos, y son 18. Históricamente eran menos, pero hoy en día son 18. Ahora bien, por la Constitución del año 2002 se identificó el ámbito de actuación de un municipio en toda la dimensión territorial del departamento. ¿Qué significa esto? Que el ámbito de competencia o de existencia misma del municipio abarca todo el territorio, toda la geografía de un departamento. Es decir, el departamento capital, por ejemplo, a nivel municipal, está a cargo del municipio de la capital en toda la superficie del departamento capital, y así en cada uno de los demás departamentos. Esto es lo que se llama el concepto territorial del municipio. Entonces, si tenemos 18 departamentos, vamos a tener 18 municipios. Este principio es el que tenemos en la provincia y fue consagrado a partir del año 2002. Ya es consagrado a nivel constitucional, de hecho ya funcionaba así, pero constitucionalmente se lo determinó. Ahora, ¿cuál es el otro concepto? Hay provincias en donde el municipio restringe su existencia, su ámbito de competencia, a el ámbito urbano alrededor del cual o dentro del cual se lleva adelante una actividad social conjunta. O sea, un pueblo, una ciudad, y dentro del ámbito territorial de esa infraestructura sociológica y urbana es lo que se considera municipio.
Así ocurre, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Córdoba tiene, no sé, creo que como 60 departamentos. Pero a su vez, dentro de cada departamento puede haber varios municipios, porque se considera a cada conglomerado urbano, social, de actividad económica, un municipio. Y esto es lo que se denomina el concepto sociológico del municipio, que nosotros en la cátedra consideramos que es el concepto que más se asemeja a la realidad que se vive en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, que mejor posibilita el tratamiento conjunto de la problemática que tienen esos vecinos y la resolución de los problemas de esos vecinos, que a veces pueden ser completamente distintos entre una localidad y otra, por más que estén en el mismo departamento. Entonces, el hecho de que tengan un autogobierno, y esto no significa que haya miles de funcionarios municipales en la provincia, no, para nada, porque ya vamos a ver más adelante cómo se regula el esquema, pero nosotros consideramos de que este sería un concepto mejor y que más se aplica inclusive desde un principio básico como es el federalismo, el derecho de la autodeterminación de los pueblos, pero también que desde un punto de vista práctico es verdaderamente mejor. Entonces, pero no es el que se aplique en la provincia de La Rioja. En La Rioja se aplica el concepto territorial. O sea, cada municipio coincide en sus límites con los límites del departamento de cada provincia. Para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. El departamento, el municipio de la capital de la provincia. El departamento capital tiene 14.000 kilómetros cuadrados de extensión. 14.000. Para que tengan una idea, son 3 veces la provincia entera de La Rioja española, que tiene 5.000 kilómetros cuadrados. En nuestro caso, son un poquito más de 14.000. Es una barbaridad. O sea, el municipio de capital, el intendente de la capital, tiene que cubrir la problemática no solo de la ciudad, que ya de por sí es complicada, es compleja, sino de todas las localidades que están en el interior del departamento. Y hay localidades en nuestro departamento que están a más de 100 kilómetros de la ciudad capital. Entonces, hay una localidad, por ejemplo, que se llama Carranza, se van por la ruta 5, y antes de llegar a San Martín, dobla a la izquierda, hacen 2 kilómetros más ahí, y hay un pueblito, una localidad muy chiquita que se llama Carranza, que da más de 100 kilómetros. O sea, es una entelequia, digamos, el hecho de pensar que haya una unidad municipal de trabajo, de realidad social y demás, que son tan distintas. Entonces, esto del concepto sociológico que quizás debiéramos adoptar en algún momento, hay que pensarlo muy bien. Pero lo hecho es que tenemos el concepto territorial. Bueno, no hablo más sobre esto. Sí quiero volver rápidamente, porque se me van a hacer las 9, como decía Monbrun, que tiene razón cuando dice que hablo de más, pero bueno. Recuerden que lo primero que dijimos, que se había ocupado el tema esto de la reforma del 2002, era el de un régimen especial para demandar al Estado, que no está en la placa, pero es el artículo 15 de la Constitución. Y se lo digo muy rápidamente, ¿en qué consiste? El Estado provincial, los municipios, los entes descentralizados y las demás personas jurídicas públicas pueden ser demandados. Pueden ser demandados, por supuesto, uno le puede hacer una demanda al Estado sin necesidad de autorización de la función legislativa y sin que en el juicio el Estado goce de privilegio alguno. Esto ya lo decía la Constitución desde el 86, pero en 2002 se le agrega: se declaran inembargables los fondos provenientes de la coparticipación federal a las provincias o la coparticipación provincial a los municipios, como también los bienes destinados a los servicios que se consideran esenciales: salud, asistencia social, educación. Todos los bienes de esas áreas de gobierno no pueden ser embargados. Si el Estado hubiera sido condenado al pago de alguna deuda, no puede ser ejecutado de la forma ordinaria, o sea, como se ejecuta a una persona normal, común y corriente, dentro del ámbito procesal, ¿no? Como se hace la acción ejecutoria cuando ya perdió el juicio de la otra persona. No se puede trabar embargo sobre bienes o fondos indispensables para cumplir los servicios públicos, ni sobre los fondos que hubieran estado previstos en el presupuesto
destinados a tales servicios. Cuando se demanda al Estado en la fase ejecutoria, o sea, ya perdió el juicio del Estado y tiene que pagar y no paga, y si le hace un juicio ejecutorio, lo van a ver bien a esta parte del proceso, cuando vean derecho procesal civil, o capaz que ya lo hicieron, no se puede trabar embargo sobre cualquiera de los fondos que tenga el Estado. El Estado tiene la plata en sus cuentas bancarias, pero no se puede trabar embargo sobre esas cuentas bancarias del Estado. Solamente se puede trabar embargo y ejecutar sobre los fondos que se hayan destinado en el presupuesto para el pago de demandas judiciales. Cada año, cuando se elabora la ley de presupuesto, hay un ítem chiquitito y con poca plata, por lo general, que dice, esta plata se va a destinar en el año para pagar las demandas judiciales que tenga el Estado. Bueno, sobre esa plata solamente se puede ir. Esta voluntad de darle las menores posibilidades que se tenga a quien demanda al Estado, fue también una idea entroncada con aquello de achiquemos el Estado, cuidemos la plata, lo que está destinado a los servicios esenciales no puede ser tocado para otra cosa que no sea eso. Y bueno, formó parte también de todo este proceso que se llevó adelante. Muy rapidito. Se pone en marcha esta constitución, etcétera, etcétera. En el año 2007 se produce una convulsión política en la provincia, a raíz de que el gobernador que estaba en mandato hasta ese momento, que era el gobernador Massa, era su tercer mandato. Recuerden que teníamos, a partir del 86, elección indefinida para gobernador en la provincia de La Rioja. Eso no se había cambiado ni en la reforma del 98, ni en la reforma del 2002. Como había reelección indefinida, el gobernador Massa venía ya en su tercer mandato, estaba desarrollando su tercer mandato, y aparentemente iría por un cuarto. Esto provocó una inestabilidad política y el gobernador Massa termina cayendo en un juicio político que se le hace y asume el entonces vicegobernador, que era Béder Herrera. Béder, entre otras cosas, él proponía una modificación de la Constitución, entre otras cosas, limitando la posibilidad de la reelección indefinida a solamente 2 mandatos. Entonces él promueve, como era el vicegobernador, promueve en la legislatura la sanción de una enmienda que pusiera fin a la reelección indefinida de gobernador y vice. Y verdaderamente se sancionó esa ley de enmienda en el mes de febrero del año 2007. Y a su vez proponía que la Cámara de Diputados y los consejos deliberantes aumentaran nuevamente su número para volver al número anterior a la reforma del 2002. Se sanciona una ley de enmienda en febrero. Muy poquito tiempo después, en el mes de marzo, se produce el juicio político, cae el gobernador Massa, asume el gobernador Béder Herrera, que era el vicegobernador en realidad, y asume como gobernador para completar el mandato. Y en ese interín, un poco después, se hace la elección para el nuevo periodo, la gana el gobernador Béder Herrera, pero en el interín en que se produce este derrocamiento de Massa, la asunción de Béder y el fin de año, hay un fallo judicial que deja sin efecto la enmienda. ¿Por qué? Por el tema que vamos a ver más profundamente esta noche. Por esto de que yo les adelanté en la clase pasada, el problema que genera la cuestión de la enmienda. ¿Por qué? 2 temas. Recuerden, la enmienda tiene que ser sometida a la consulta popular. El pueblo tiene que votar para ver si la aprueba o no. Pero hay 2 temas. ¿En qué momento o qué características tiene que tener la elección esa en la que vote el pueblo? Recuerden que la Constitución decía una palabrita, ¿se acuerdan? En una elección, ¿de qué características decía? ¿Se acuerdan? General, profe. General. Una elección general. ¿Qué se entiende por elección general? Y el otro tema era esta redacción tan enmarañada de la Constitución, ¿no? Cuando dice
ese porcentaje que requiere de votos por el no, de votos por el sí, ese 35%, ¿cómo se cuenta? Por la negativa. Entonces, en principio, eso es lo que uno puede entender. Eso es lo que yo mismo entendí y está plasmado en un libro que escribí, que es uno de los libros de referencia de la cátedra en su momento. Es lo que sigo entendiendo en realidad, pero vamos a ver esta noche que hay otra historia. Entonces, esta cuestión fue dirimida por los jueces diciendo no se cumplen los requisitos que establece la Constitución para que quede aprobada la enmienda. Por lo tanto, esa enmienda del 2007 cayó. Como cae la enmienda, el gobernador ya en ejercicio, Béder Herrera, dice, bueno, cayó la enmienda, pero vamos a sostener esto de que hay que terminar con la reelección indefinida. Y vamos a sostener esto que se preveía en la enmienda de agrandar de nuevo la Cámara de Diputados y los consejos deliberantes. ¿Y cómo lo podemos sostener? Bueno, llamemos a una convención constituyente. Entonces, se llama a fines del 2007 a una nueva convención constituyente que es la que provoca la reforma del año 2008, que hasta ahora es la última. Y ya termino. En esa reforma del año 2008, entonces, lo más importante, quizás lo más trascendente, por lo menos lo más marketinero, fue, y por supuesto algo muy importante en realidad, que se termina con la reelección indefinida del gobernador, limitándosela a un periodo y una reelección. Quien preside esa convención constituyente, el presidente, y después del gobernador Béder Herrera, el mayor impulsor de este proceso, era la persona que hasta antes había sido el vicepresidente primero de la Cámara, que luego pasa a ser presidente, cuando Béder Herrera pasa a ser gobernador, y después, a partir del 2007, pasa a ser presidente de la Cámara, vicepresidente primero de la Cámara, perdón, que era el diputado por entonces del departamento de San Pedro de los Sauces, el contador Sergio Casas. Vamos a volver sobre este tema. Sergio Casas preside la convención del año 2008. Vamos a volver sobre este tema porque Casas es protagonista del proceso judicial que se vive en el año 2019. ¿A raíz de qué? De que este tema de que se quería limitar la reelección del gobernador y del vicegobernador a 2 periodos, luego, en el año 2019, es cuestionada por el propio Casas, siendo ya gobernador. Pero bueno, lo más importante entonces de esa reforma del 2008 fue que se limita definitivamente la reelección del gobernador y vicegobernador a estos 2 periodos. También se cambia la composición de la Cámara. Este es un tema bastante problemático. Lo vamos a ver más adelante. Lo vamos a discutir quizás con Analía, que es la profesora adjunta de la cátedra, que va a estar con ustedes a partir de esta noche. Ella fue miembro de esa convención en el año 2008, junto con quien les habla, porque, por ejemplo, lo que se decía en ese momento era un problema que persiste en la provincia. Decía, uno de los más graves que tenemos, lo seguimos teniendo, es que la composición final de la Cámara de Diputados, de la legislatura, no refleja la voluntad real política de la sociedad riojana en cuanto a sus preferencias políticas. Es decir, supongamos, el partido gobernante, que desde el 83 sigue siendo el justicialismo, tiene un porcentaje determinado de votos que será 40, 50, supongamos el 60%. El radicalismo, la otra fuerza que históricamente ha sido predominante, tendrá, bueno, ahora el radicalismo junto con el PRO y otras fuerzas políticas, pero fundamentalmente es el radicalismo, desde un punto de vista histórico me refiero, no quiero herir susceptibilidades de nadie, tendrá, supongamos, un 30, un 20, un 40. Otras fuerzas políticas, como por ejemplo la fuerza de izquierda, tendrán un 3, un 4, un 5%. Alguna fuerza de la derecha
la ultraderecha está llegando a un 2%. Pero lo cierto es que estos porcentajes de preferencias políticas de la sociedad no se ven reflejados en la composición de la Cámara, donde el oficialismo, el partido gobernante, en este caso el peronismo, tiene no el 60%, tiene el 90% de los representantes. Entonces, esa discusión siempre estuvo desde hace muchos años, yo soy testigo, fui partícipe de eso. La verdad que es un tema bastante difícil de ser resuelto. Vamos a ahondar sobre esto cuando entremos en el capítulo de la función legislativa, pero es uno de los grandes temas, siempre presentes, aún sigue siendo un tema, y en ese momento, en la reforma del 2002, lo dice la Constitución, fíjense, lo vamos a ver más adelante, dice, se asegura un mínimo de 8 bancas para la oposición. En la reforma del 2008 se lleva a 36 miembros de la Cámara. Recuerden que la reforma del 2002 se había bajado a 23. En el 2008 se lleva a 36. Ese es uno de los temas que en mi caso particular motivó que yo, tuviera un gran disgusto. Participé de la mitad, más o menos, de la convención, esta es la realidad. Mis compañeros de la cátedra lo saben. Pero bueno, yo no estaba de acuerdo con eso, pero menos en poner algo que era ficticio, por más que fuera una buena voluntad, algo que era completamente ficticio, es decir, asegurar de la manera como se pretendía un mínimo de 8 bancas para la oposición. A tal punto era ficticio, y lo es, que hoy en día, de 36 diputados, 34 son del Partido Justicialista y 2 son del radicalismo. O sea, como verán, no se aseguró absolutamente nada, y en realidad la Cámara, su composición es inconstitucional. Pero eso es un tema que lo veremos más adelante. Debiera haber estado en la nueva discusión que se va a hacer este año, pero lamentablemente no está. Bueno, otra cuestión importante que surge a partir del 2008 viene a completar este proceso que se había iniciado años antes, en la reforma del 98, cuando recuerden que se crea el Consejo de la Magistratura. Antes, los jueces del Tribunal Superior y todos los jueces inferiores, como así también los miembros del Ministerio Público, se designaban y eventualmente eran removidos exclusivamente por la Cámara de Diputados. O sea, un proceso netamente político. A partir del 98, cuando se instrumenta el Consejo de la Magistratura como un organismo técnico destinado a la selección de aquellos que se postularan para jueces, más allá de que la resolución definitiva la tuviera la Cámara, el proceso de selección lo hacía el Consejo de la Magistratura, pero era como que quedaba inconcluso ese proceso, porque a la selección la hacía el Consejo de la Magistratura, o sea, un organismo técnico, pero a la remoción la seguía haciendo solamente el órgano político, que era la Cámara. Entonces se resolvió crear el jury de enjuiciamiento, jurado de enjuiciamiento, de esto hablamos ya el miércoles pasado. ¿Para qué? Para que el proceso de remoción de los jueces inferiores o miembros inferiores de los ministerios públicos estén a cargo también de un organismo técnico cuya composición y demás lo vamos a estudiar oportunamente. Pero esto de la creación del jury de enjuiciamiento, que viene a complementar el proceso que se viene en el 98, se hace en el año 2008. A partir de entonces tenemos jury de enjuiciamiento o jurado de enjuiciamiento. Bueno, y obviamente ratifica, como habíamos dicho, los puntos de la enmienda del año 2007. Esa fue la última reforma que se hizo. En el año 2018, fines del año 2018, se produce esta situación. Ya con la nueva Constitución, el gobernador Béder Herrera asume en el año 2007, ese periodo de convulsión en que termina expulsado el gobernador Massa por un juicio político. Luego, Béder se presenta para su primera gobernación en el año 2007, la gana hasta el 2011, repite en el año 2011, como ya se lo permitía, en realidad la Constitución anterior le permitía indefinidamente, pero la nueva reforma del año 2008 le permitía solamente una, que él utiliza en el año 2011. Termina en el año 2015. Pero en la primera gobernación, Béder Herrera lleva como vicegobernadora a una mujer, la profesora Teresita Luna, actual diputada provincial. Y en su segundo mandato, como gobernador,
Beder lleva de vicegobernador al diputado, actualmente diputado nacional, contador Sergio Casas. Entonces, 2011, 2015, Beder gobernador, Casas vicegobernador. En el 2015, Casas es el que continúa con la gobernación. Le sucede a Beder. Casas pasa a ser gobernador. Beder ya no podía ser porque había sido 2007 al 2011 y 2012 al 2015 gobernador. Ya no podía ser. Entonces se va a diputado nacional. Casas había sido del 2011 al 2015 vicegobernador. Y de vicegobernador pasa del 2015 al 2019 a ser gobernador. Pero como en el periodo anterior había sido vice y después gobernador, y como el artículo de la Constitución decía que ni el gobernador ni el vicegobernador, si habían sido gobernador o vicegobernador 2 periodos antes, podían acceder a un tercero. Entonces ahí, digamos, el sector político que apoyaba al gobernador Casas intenta hacer una enmienda. ¿Para qué? Para darle la posibilidad al gobernador Casas de ir por un nuevo mandato. Esa enmienda se sanciona en diciembre del año 2018 y pasa a la consulta popular que hay que hacer para ratificar la enmienda. Esa consulta popular se hace en el mes de enero del año 2019 y esto provoca una acción judicial del Partido Unión Cívica Radical y el Partido PRO contra la provincia de La Rioja. Es lo que les dijimos que ustedes, me imagino que ya la leyeron, que ya están sabiendo todo eso, pero si no, le vamos a dar una posibilidad más de que lean para esta noche, porque esta noche vamos a tratar ese tema. Y ahí se discutió lo que se viene discutiendo, que ya dijimos, respecto de cómo se aprueba la enmienda, de qué se entiende por elección general y cuál es el porcentaje que realmente hace falta para tenerla por aprobada. La Corte zanjó la cuestión con su fallo de lo que se conoce como el caso Casas y que lo vamos a ver esta noche. Desde ya le digo, tenemos diferencias de opinión entre los miembros de la cátedra al respecto. Nuestra cátedra se caracteriza por una amplitud de pensamiento. Cada uno tiene el derecho de pensar como considera pertinente, pero también tiene el deber de fundamentar. Bueno, cosa que lo haremos esta noche, seguramente va a estar lindo. Esa enmienda entonces, ya les digo, quedó trunca porque la Corte la dejó sin efecto. Pero lo vamos a ver bien, y es un caso que hay que saberlo para el examen, se lo digo desde ya. Actualmente estamos viviendo un nuevo proceso de reforma de la Constitución, iniciado este año mejor dicho, a fines del año pasado por el gobernador de la provincia, por el actual gobernador Quintela, cuando envía a la Cámara de Diputados un proyecto de ley de declaración de necesidad de la reforma que sanciona la Cámara y por lo tanto el gobernador en el mismo momento que convoca a elección para gobernador y todos los cargos provinciales, convoca también para una nueva convención constituyente. Recuerden que la convención constituyente debe tener la misma cantidad de miembros que la Cámara de Diputados, que es de 36. Esta elección se hará entonces el próximo 7 de mayo en forma conjunta con las demás autoridades provinciales. El sábado pasado se presentaron los candidatos. Y bueno, hay varias temáticas que se van a tratar. La verdad es que no hablé con Alberto sobre la posibilidad de hablar al respecto. Son temas muy debatidos, nosotros, al menos yo, voy a hablar por mí, no me queda muy en claro cuál es el objetivo de esta reforma, más allá de que se habla de la introducción de nuevos derechos, y cuando se habla de la introducción de nuevos derechos, es como que con ello se quiere congraciar a la opinión pública, como diciendo, miren, sociedad, yo les doy nuevos derechos. Nosotros somos de la idea de que, o al menos yo soy de la idea de que, voy a tomar una frase de Alberto Monbrún del miércoles pasado que me parece señera, no se le puede exigir al sistema jurídico que haga realidad elementos, derechos, situaciones que el sistema económico no puede hacer. Entonces, no por el hecho de que esté puesto en una constitución un derecho determinado significa que va a ser una realidad
cuando hay una economía que no lo permite o cuando hay una serie de circunstancias políticas, sociales, de administración del Estado, lo que sea, que lo hacen a ese derecho supuesto una entelequia, una utopía. Además de que las constituciones no pueden ser verdaderamente un catálogo de derechos. Hay derechos fundamentales que ya están consagrados constitucionalmente, y si no están en la Constitución, están en alguno de los múltiples tratados internacionales a los que adhiere nuestro país, y que, como ustedes sabrán, por derecho constitucional también forman parte de la letra constitucional. Hay reivindicaciones que son muy lógicas, necesarias, fuertes, importantes, pero esto no significa que sea necesario que estemos llenando la Constitución de una cantidad de tiene derecho a esto, tiene derecho al otro, tiene derecho al otro. No, en nuestro caso no lo consideramos necesario. Y bueno, hay otros temas que son, si se quiere, todavía más complicados de tratar, pero bueno, de todo esto se tendrán que ocupar los convencionales constituyentes, y esperemos que hagan una buena tarea y que podamos tener una constitución mejor todavía. Seguramente así lo va a hacer, y esperemos que así lo sea. Pero bueno, este proceso está en marcha aún. Alberto, no sé si estás por ahí. Yo creo que Sí. he terminado con los procesos de reformas. Sí, sería interesante que, Alberto, te pido si podemos conseguir una copia digitalizada de la ley de necesidad de la reforma para poder subirla al aula virtual, y también para darnos en algún momento, antes del primer parcial, un análisis por lo menos general. Es importante. A mí, francamente, el tema se me escapó en estos 2 últimos días, lo venía pensando. Entonces, consigamos la ley de declaración de la necesidad de la reforma. Incluso se puede conseguir también el proyecto originario, seguramente Analía lo debe tener, por el tema de los fundamentos, porque no sé si cuando sale la ley, a veces las ordenanzas municipales vienen con los fundamentos, pero otras veces las leyes salen directamente sin fundamentos. Entonces, se pueden ver los fundamentos que invocó el gobierno, porque fue una cosa bastante desopilante, digamos. Se mandó un domingo o un lunes y a la noche estaba aprobado. No hubo debate, no hubo análisis, no hubo absolutamente nada. Y bueno, esos son los tipos de cosas con las cuales nos gusta reflexionar con nuestros estudiantes. Así que conseguime, por favor, el soporte digitalizado para subirlo al aula virtual. Esta noche, a partir de las 20:15, con vos y Analía, debatimos el caso de UCR contra Provincia de La Rioja, y yo ahora me quedo con los estudiantes para ver por qué y desde cuándo la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilita la revisión de reformas constitucionales cuando históricamente no lo hacía. Entonces ahora vamos a repasar los fallos importantes que tienen que conocer nuestros estudiantes, dejando UCR y contra Provincia de La Rioja para esta noche. Bueno, sí, la verdad es que enseguida te lo paso tanto al proyecto del Ejecutivo como a la ley. Me hiciste acordar, en cuanto a tu apreciación sobre el proceso, a un verso muy chiquito de un libro que yo, cuando era más chico, más joven, me gustaba mucho. Hay cosas que yo no puedo decir. A ver, si lo dijera yo, se me podría cargar. Más lo dice un filósofo, no se me ha de culpar. Así que, adelante, amigo, y gracias a todos. Nos vemos esta noche, si Dios quiere. Bueno, gracias, Alberto. Entonces, gente, vamos a seguir, así terminamos. Esta es una presentación de temas que ustedes ya han visto. No vamos a parar porque lo vamos a ver rápidamente,
porque se trata de temas clásicos de la posibilidad de revisar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces háganme un favor. ¿Cómo? Sí, profe. ¿Se ve o no se ve? Sí, Bueno, profe. entonces, en la copia que ustedes han bajado del aula virtual, agreguen este fallo, que ahí no lo tiene de la Nación, UCR de Santiago, sobre acción declarativa de certeza. Agréguenlo porque en la placa que tienen en el aula virtual no está y no tiene sentido cambiar toda la presentación, que lo conozcan para los exámenes. La cuestión referida, a ver, poder constituyente es el poder de una comunidad para darse o reformar su constitución. Entonces, históricamente, una parte importante de la doctrina argentina y mundial venía sosteniendo que no puede la justicia involucrarse en el análisis de una reforma constitucional porque la misma hace a la relación entre el pueblo y los convencionales constituyentes, y salvo que violaran cláusulas pétreas o cláusulas esenciales, ya vamos a ver que a esto ha apelado nuestra justicia, no podía hacerlo. La primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncia, esto ya lo han visto en Constitucional, es repaso, pero es importantísimo que lo manejen. La primera vez que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncia sobre la cuestión es cuando se plantea la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de 1957. Es decir, el artículo 14 bis, que es casi el único que alcanza a incorporar esa reforma constitucional trucha hecha por el gobierno militar de Aramburu en 1957, violando groseramente lo consagrado en el artículo 30 de la Constitución, que dice que una reforma constitucional tiene que ser resuelta por el Congreso con los 2/3 de cada una de sus cámaras. Esa reforma constitucional arrancó renga, porque algunos partidos
pero ahora ya no tenemos tiempo, que es la causa Falaschi y UCD contra provincia de Mendoza de 1989, donde la Corte de Mendoza postula que si hay una cuestión reglamentada por el derecho, la Corte puede revisarla y determinar si es constitucional o no. Se controvertía la mayoría necesaria en el referéndum constitucional para aprobar una reforma de la Constitución de Mendoza. No viene al caso sino recordar esto. En 1989, la Corte de Mendoza ya cuestiona las cuestiones políticas, la nulidad de la reforma constitucional que había votado la legislatura, porque dice que no se había verificado la mayoría necesaria para aprobarla por parte del pueblo. Es decir, que la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables ya había sido por lo menos controvertida por una corte provincial. Pero el caso histórico más importante es el caso Fait. ¿Por qué? Porque en el año 1999, Carlos Fait, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, plantea la inconstitucionalidad del inciso tercero del artículo 99 de la Constitución del 94, que establece que los jueces a los 75 años de edad necesitan un nuevo acuerdo. Y la Corte le da la razón diciendo que es inconstitucional, pero dice, no es que nosotros estemos cambiando la doctrina Soria de Guerrero. No. Lo que pasa es que en este caso puntual, la Convención Constituyente del 94 no estaba autorizada a incorporar una cláusula como la que limitaba el acuerdo a los jueces nacionales hasta los 75 años, donde se requería un nuevo acuerdo. Carlos Fait siguió siendo juez de la Corte hasta el 11 de diciembre de 2015, que se retiró con 99 años. Aclaro que yo a Carlos Fait lo he amado por muchos fallos y lo he cuestionado por otros. Era un gran juez, pero de todos modos, lo importante acá es que la Corte Nacional, aunque no lo quiere decir expresamente, se aleja de la consideración de las cuestiones políticas no justiciables y resuelve la inconstitucionalidad del requisito de el nuevo acuerdo a los 75 años. Por favor, interrúmpanme con cualquier duda que tengan, porque es tan loco nuestro devenir político que puede no quedarles claro y quiero que les quede bien claro. La historia sigue, porque muchos jueces a los 75 años planteaban la inconstitucionalidad porque los fallos de la Corte son para el caso puntual. Entonces es necesario que cada juez que cumplía 75 años se revisara la doctrina. En el año 2016, ya siendo Macri presidente, la doctora Hayton de Nolasco, jueza de la Corte,
plantea, como toda cuestión se plantea ante el juez de primera instancia, plantea ante el juez de primera instancia lo mismo que había planteado Fait en 1999. Dice, mire, yo he cumplido 75 años, pero entiendo que el inciso tercero del artículo 99 es inconstitucional y por lo tanto reclamo mi derecho a seguir siendo jueza de la Corte. Se retiró el año pasado o el anteaño, ya en la época de Fernández. El juez de primera instancia le da la razón. Le dice, sí, estando vigente la doctrina del caso Fait, corresponde que la doctora Hayton de Nolasco siga siendo jueza sin necesidad de un nuevo acuerdo. Y el gobierno de Macri no apela la decisión, queda firme. Una tensión de Macri con la doctora Hayton, no lo sé, pero lo cierto es que la decisión queda firme. Ya Belucio, juez de la Corte, se fue cuando cumplió 75 años, en desacuerdo con la doctrina, pero prefirió irse, y Zaffaroni también cuando cumplió 75 años renunció. Pero en el caso de Hayton de Nolasco, ya en primera instancia gana la causa, el gobierno nacional no apela y entonces queda convalidada. Pero ¿qué pasó después? La Corte Suprema de Justicia de la Nación nueva, entre comillas, es decir, la que venía, Lorenzetti, Hayton de Nolasco y los dos jueces nuevos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati, son llamados a resolver una causa idéntica, un juez federal que había planteado la inconstitucionalidad del artículo 99, inciso tercero, en el año 2017. Y los 3 jueces de la Corte, no Hayton, los otros 3 cambian la doctrina del caso Fait y dicen que la Convención Constituyente de 1994 estaba habilitada para incorporar la cláusula de vencimiento de mandato a los 75 años y necesidad de un nuevo acuerdo, por lo cual el doctor Schifrin o tenía que irse o tenía que solicitar al Ejecutivo que pidiera un nuevo acuerdo del Senado. Ahora, esta sería la doctrina vigente hoy respecto a si la Corte puede revisar una reforma constitucional. La Corte actual sostiene que sí, que puede hacerlo y que en el caso puntual de esa cláusula es constitucional, está habilitada. Después tienen que leer los fallos, pero lo importante es que ustedes adviertan siempre que leen un fallo qué se controvierte y qué opina cada juez, cosa que no siempre es fácil, pero ustedes van a vivir no de lo que dicen las leyes, van a vivir de lo que la justicia dice que las leyes dicen. Por eso que es tan importante que se habitúen a leer los fallos judiciales. Ahora, ya tenemos la posición de la Corte respecto a la posibilidad de revisar una reforma constitucional. ¿Está de acuerdo? Sí, la naturaleza de la cuestión justifica la intervención. Por ejemplo,
si se afecta el sistema republicano, si se afecta el sistema federal, si se afectan disposiciones de la Constitución Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, esos 3 fallos, chicos, que muestran 3 posiciones distintas. 1, cuestión política no justiciable, no nos podemos meter. 2, bueno, sí, nos podemos meter en este caso porque se ha excedido de lo que el Pacto de Olivos y la Ley 24.309 habilitaba a la Convención Constituyente. Y ese artículo es inconstitucional. 2017, no se ha excedido. El artículo es constitucional. No les quiero explicar la cantidad de jueces federales que tenemos, que tienen 75, 76, 77, 78. Servini de Cubría, jueza federal con competencia electoral de la capital federal, creo que tiene algo más de 80. Y siguen ahí. Y el Congreso, el Senado, no trata nada desde hace bastante tiempo, porque reunir 2/3 de los votos del Senado es poco menos que imposible. Aunque bueno, le ganamos a Francia la final de la Copa del Mundo, en una de esas el Senado se puede reunir alguna vez a tratar estos temas. Pero lo cierto es que muchos jueces están en condiciones o de demandar un nuevo acuerdo o deberían irse y se hacen los distraídos y siguen. Ahora bien, ¿qué pasa con respecto a las reformas constitucionales provinciales? Ustedes saben que el artículo 5 dice que cada provincia dictará para sí una constitución conforme las declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y asegurando el régimen de justicia, el régimen, la educación primaria y el régimen municipal. Entonces, acá también, históricamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se resistió, se negó a intervenir en cuestiones que controvertían un proceso constitucional provincial. Históricamente, cuando una de las dos partes iba a la Corte decía, mire, esto es una cuestión de derecho público provincial de La Rioja. Nosotros no nos podemos meter. Hay un caso famoso cuando, por ejemplo, el intendente Ricardo Quintela controvirtió una decisión del gobernador Beder Herrera en el 2015 que unificaba las elecciones y la Corte dijo, esto es una cuestión que fenece en el derecho público provincial. Ahí se queda y no hay nada que hacerle. Es la posición histórica que ha tenido. Pero, ¿qué pasa en un caso concreto? En el año 2013, la provincia de Santiago del Estero había reformado la Constitución provincial habilitando una reelección del gobernador. La Constitución decía, el gobernador de la provincia podrá reelegirse por un periodo y el mandato corriente, o sea, el mandato aplicable al gobernador de ese momento, será considerado primer periodo. Quedaba muy claro que quien era gobernador de Corrientes de Santiago del Estero en ese momento, que era el actual también, Gerardo Zamora, podía reelegirse una sola vez.
porque la Convención Constituyente, la Constitución de Santiago del Estero, había establecido que el mandato vigente en ese momento debía considerarse primer mandato. Por lo tanto, no podía reelegirse más que una vez. Ahora, el gobernador Zamora, en el año 2013, cuando venían las elecciones de gobernador nuevamente, se presenta de candidato y la Junta Electoral de la provincia de Santiago del Estero lo convalida. Dice, bueno, muy bien, es candidato. ¿Cómo? Pero si la Constitución, la Junta Electoral lo valida. Entonces, la UCR de Santiago del Estero se va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para controvertir la candidatura de Zamora porque decía que violaba expresamente una cláusula de la reforma constitucional que era, déjenme que recuerde por favor este dato porque debe ser, era, bien, justo no voy a encontrar, siempre me pasan estas cosas a mí. Bueno, no tengo ahora justo cuándo había sido la reforma constitucional, pero había sido antes del... La reforma había habilitado el segundo mandato de Zamora. Entonces, contra todos los antecedentes de no meterse en temas de derecho público provincial, la Corte Nacional, incluido el voto de Zaffaroni, y con el único voto en contra de Carmen Argibay, resuelve que el gobernador Zamora no puede presentarse nuevamente a una elección porque la Constitución solo le había habilitado una reelección de la cual ya había disfrutado. Por lo tanto, no se podía presentar de nuevo como candidato a gobernador. ¿Qué invoca la Corte Nacional? Invoca el principio republicano de la división de poderes. Dice que de presentarse nuevamente estaría violando el principio de separación de poderes que se había expresado a través de la reforma constitucional que solo habilitaba una reelección. ¿Está claro hasta acá? ¿Dudas? Miren que es un tema que tiene su complejidad y que lo tienen que estudiar muy bien. Acá yo no les estoy viendo las caritas, ahora voy a tratar de verles las caritas. Entonces, ese fallo, ustedes lo tienen desde anoche en el aula virtual. ¿Es importante? Bueno, sí, es importante, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación termina siendo el último baluarte frente a posibles abusos de posibles mayorías. El gobernador Zamora controla claramente la Corte de Santiago del Estero y el Tribunal Electoral de Santiago del Estero. Por lo tanto, era de esperarse que no le iban a dar bola al artículo que decía que debía ser tenido como ya primer mandato cumplido el primero. ¿Saben qué hizo Zamora en ese momento? ¿A quién promovió para gobernador? Hola. A su mujer, profe. A la señora. Sí, porque es gente que cuida a la familia y protege la familia y ampara a la familia
hay muchos gobernantes provinciales e incluso nacionales que les gusta que la familia esté tranquila. Bueno, él se fue de senador nacional y su señora esposa fue gobernadora 4 años y ya después, en el 2019, volvió a elegirse Zamora gobernador. Pero ya la Corte Nacional se había metido con un tema tabú, la posibilidad de revisar una reforma constitucional o un efecto de una reforma constitucional provincial. Carmen Argibay, a quien tanto amo, porque fue una jueza extraordinaria, también fue una jueza controvertida. Ella se ató a la teoría de que eso era propio de cada provincia y votó en contra. Pero el voto fue 6-1, creo, a favor de que no se podía presentar Zamora nuevamente a elección y habilitó de alguna manera que la Corte en marzo de 2019 pudiera resolver como resolvió la causa que van a charlar esta noche con Analía y Alberto, y yo, por supuesto, los voy a estar acompañando. Entonces, también Argibay en su momento no quiso votar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, porque dijo que ya la Corte en la época de Menem las había convalidado. Entonces, si la Corte convalida algo, después no debería desconvalidarlo o invalidarlo. Es un tema de un debate jurídico riquísimo e intenso. Pero lo importante es esto. Tradicionalmente estaba la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. A partir del caso Fait, la Corte empieza a revisar reforma constitucional. Lo vuelve a hacer en el caso Schifrin, pero cambiando la doctrina. En el caso Fait, invalida la reforma, en el caso Schifrin la convalida. Y además, a partir de Santiago del Estero con provincia de UCR, de Santiago del Estero contra provincia de Santiago del Estero, habilita también la revisión de reformas constitucionales, provinciales o sus consecuencias. Finalmente, tienen el caso de UCR contra provincia de La Rioja, que ya habrán leído y que vamos a ver esta noche. Bueno, entonces no se olviden, agreguen a la diapositiva 16 el caso de Santiago del Estero y preguntas, dudas, cuestiones que quieran plantear ahora. Si no, nos veremos esta noche. Estas son todas preguntas de parcial, ¿eh? ¿Profe? Sí. Una consulta. Esta noche, ¿a qué hora nos conectamos? Nos unimos al link, más o menos. A las 8 va a estar habilitado el aula. Y a las 8:15 vamos a empezar la clase para que los chicos que vienen del curso anterior puedan entrar. Perfecto, entonces, muchas gracias, A profe. las 8:15 nos vemos, pero ya a partir de las 8 pueden entrar. Incluso es más, yo voy a estar ahí junto con Fabián habilitando a la gente que va entrando, así que si hay dudas o cuestiones, podemos hacer algún precalentamiento de neuronas también antes de escuchar a Analía y Alberto. Por favor, leer los fallos. Y los cuales también vamos a insistir antes del primer parcial. ¿Estamos, gente? Nos vemos entonces
a las 20 horas de hoy. Un cariño. Profe. Chao, profe. Buen día. Bueno, gracias. Gracias. Profe, nos vemos.